Y vamos a terminar de discutir un poquito en lo último que estuvimos conversando la vez anterior. Bueno, con respecto a lo que es forja, ¿tienen alguna duda? Profe, yo tenía una duda. Claro. Es que, digamos, calculamos un tonelaje, pero me preguntaba que si, digamos, las máquinas tienen como un porcentaje de eficiencia, entonces para saber como por cuánto hay que sobreestimar, ¿me entiende? Así, generalmente todas las máquinas tienen un porcentaje de rendimiento, digámoslo así. Hay unas que tienen un 90, un 85, un 95, depende de la máquina en sí. Entonces, ese tonelaje que ustedes calculan es el tonelaje mínimo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si a mí me diera, por decir algo, 300 toneladas para fabricar un determinado componente, entonces yo necesitaría, y si además considero la eficiencia que el fabricante reporte para esa máquina, tal vez una que tenga que me pueda proveer una capacidad de unas 350 o 400 toneladas. El asunto está en no sobredimensionar mucho, qué sé yo, utilizar una máquina de 1000 toneladas, por ejemplo, para una pieza que requiera 300, pues eso es un desperdicio de energía innecesario. Pero sí, la idea es precisamente realizar los cálculos a fin de tener un valor apropiado para seleccionar la maquinaria y hacer esa consideración de las pérdidas que la máquina pueda tener. Ok, está bien, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ok, cuando calcularon la pieza de partida de este componente, perdón, Manuel, ¿qué diámetro le diste a la pieza de partida? Manuel, cuando calculaste cuál debería ser la pieza de partida para hacer este componente, ¿cuál diámetro de partida te fijaste? Profe, es que habíamos usado una esfera, ¿no? Sí, Sí. nosotros dijimos que nos íbamos a simplificar la existencia considerando que esta pieza la íbamos a fabricar a partir de una esfera. ¿Por qué habíamos dicho que lo íbamos a hacer de esa manera? Para simplificarnos la existencia y no tener que fijarnos nada. Desde el punto de vista de que nosotros ya habíamos calculado el volumen y en una esfera lo único que necesitaríamos era despegar el radio. Entonces, desde el punto de vista matemático, eso, digamos, que está bien. Como ver en Fabián, de sí, es muy fácil, uno calcula una esfera de estas características, pero ¿dónde la consigue? Y cómo uno hace para, de alguna forma, alimentar una línea de producción donde hay que tener las esferas disponibles. Entonces, por eso, para una pieza como esta y para muchas más, es normal que utilicemos una forma estándar. Usualmente las barras en sus diferentes diámetros son las más utilizadas para fabricar este tipo de productos. Entonces uno puede ver, por ejemplo, cuando se fabrican llaves corona o piezas similares, casi siempre lo normal es que se parta de una barra. Yo les hacía ver que para esta pieza también se podría pensar ya fuera en una esfera, podríamos pensar en una barra octogonal. Hay muchas formas diferentes que podría tener la pieza de partida, porque nosotros tenemos que dentro de la estampa es como si metiésemos un trozo de plasticina. Por las grandes presiones de trabajo, ni modo, el material tendrá que fluir para ocupar la cavidad de la estampa. Sin embargo, la idea de nosotros sería propiciar el flujo plástico de la forma más homogénea posible y que quede un enfriamiento continuo dentro del material. Eso es lo que le daría las mejores características. Y entonces habíamos dicho de que
si no fuera esférica, sino que fuera circular, que siguieran los parámetros que hemos visto para fijarse en cuáles serían las dimensiones de la pieza de partida. Entonces la idea, Manuel, era si lo resolviste y cuánto, de qué valor partiste para el diámetro. El radio me ha dado 32 milímetros, pero no sé por qué muy diferente. El radio de la pieza de partida. Sí, la esfera. Ah, bueno, acá. Sí, bueno, la esfera en buena teoría estaba bien considerada, pero la idea más bien era realizarle cálculos a este elemento, pero ya, porque ya los de la esfera los habíamos realizado. Entonces más bien era fijarnos otro tipo de materia, de producto o de pieza de partida y dimensionarla y realizarle algunos cálculos que tuvieran que ver con esas dimensiones de la pieza de partida y la consideración de la resistencia final a la deformación. Sí, no, es que yo no ¿Listo? lo volví a hacer con otra dimensión. Lo Ah, volví a hacer con la esfera, pero no sé por qué muy diferente, de hecho. ok, muy bien. Bueno, tranquilo. Ana Luisa, lo desarrollaste, determinaste dimensiones de pieza de partida para un elemento diferente a la esfera. Profe, yo lo saqué asumiendo que era un cilindro y asumiendo que el diámetro era de 90 milímetros. Ah, ok, y para ese diámetro de 90 milímetros, ¿cuánto te dio la altura? 65.3. Ok. A ver. Bueno, si es de 90, bueno, ahí se sigue el procedimiento. En realidad da un poquito menor, pero digamos que estaría bien. Y al final, ¿cuánto te dio la resistencia del material? La resistencia real. La Profe, resistencia de real hecho, final. ahí tenía una pregunta. Ajá. Es que me sigue costando mucho como qué criterio usar para seleccionar un Y. Porque digamos, para este yo seleccioné un Y de 2.4. Entonces al final la resistencia me dio 132 megapascales. Pero no sé si yo puedo asumir como que la forma que tenemos calza en un Y de 2.4 o en qué me fijo para eso. Ya. Si vean que un Y de 2.4, yo diría que está muy bajo comparado con el nivel de complejidad de la pieza que se presenta, porque un Y de 2.4 es básicamente un efecto de aplastamiento, mientras que acá una barra, digámoslo así, que va a tener un determinado diámetro y una cierta altura, la vamos a forzar a que más bien nos forme algunas protuberancias como las que podríamos observar acá. Entonces, no es que esté malo. O sea, un valor de 2.4, yo lo que recomendaría para aspectos relacionados con el proceso es que quizás como acá se refiere a formas muy simples de deformación, sería mejor utilizar uno que esté más bien asociado a esas diferencias en espesores que pueda tener la pieza que vamos a conformar. Pero sí, lógico, si tomaste 2.4, pues ahí no es que esté mal, pero yo sí te recomendaría, si estamos, digamos, en otra oportunidad o cuando estés validando un proceso de estas características, que quizás sí te convenga o sería más apropiado estimar un Y un poquito mayor. Ok, es que también, es que estaba como entre 2.4 y el de 5.5, entonces entre esos dos sería mejor elegir como 5.5. Sí, digamos, si eligieras el de 4, digamos, si eligieras la consideración de esta figura o de esta otra, yo diría que está bien. Por ejemplo, si eligieras algo como esto, yo diría que está más bien muy sobredimensionado porque la pieza pues no tiene tanto nivel de complejidad. Pero ya acá diríamos que sí, el nivel de complejidad que
que se tiene en nuestro caso sí supera el que podemos observar acá. Como bien lo haces ver, no hay como criterios fijos que diga, considérese esto y esto y esto para decir cuánto es el valor de Y, ¿no? Es una, digamos, consideración meramente visual. Pero sí, como te hacía ver, quizás te quedaste un poquito corta. Ok. María Fernanda, ¿está en línea? María Fernanda. Ok, bueno, vamos a ver. Profe, una pregunta. Ajá. Para ese ejercicio, como a mí digamos, se me dificultaba ver una especie de diámetro que yo pudiera ahí, tantear, lo que hice fue asumir la altura del cilindro. Digamos, no sé bien cómo funcionan esos, digamos, los trabajos de forja, pero yo pensé que tal vez teniendo un cilindro de la altura que tiene, yo le puse una altura de 90 y que de ahí obtener el diámetro que fuera a ser ese cilindro, porque, bueno, en mi mente, a la hora de formar esa figura, lo que podía hacer era como disminuir el diámetro de la parte de arriba y que ese mismo material rellenara el diámetro de la parte de abajo. Entonces yo lo que hice fue dejar el volumen, pero con una altura de 90 y calcular el diámetro con eso. Ok. Acá si nosotros, digamos, el razonamiento como tal, desde el punto de vista práctico, sí, no, digámoslo de esta manera, no obedecería mucho a las consideraciones generales del proceso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, aquí hay un paso importante de un diámetro de 100 a 50. Entonces, Ajá. en el proceso porque acá la barra muy probablemente se va digamos, cuando se va a deformar y se da la afluencia del material, entonces sí nosotros hay que propiciar ese flujo plástico del material, tanto en esta dirección como en esta otra. Entonces, si ya nosotros partimos de una barra que tiene 90 milímetros de altura, entonces acá probablemente el diámetro que te dio, ¿cuánto te dio? Me dio un diámetro de 76.65. Ok, entonces ya ese diámetro, nosotros a la hora de solo necesitamos propiciar flujo plástico, digamos, en estas direcciones. Entonces vean que aquí lo tenemos que encoger y acá lo tendríamos que ampliar para que cumpla el material. Entonces vean el enredo en que te estás metiendo, por decirlo de alguna Sí, manera. es que por eso no sé realmente cómo se da ese tipo de procesos y menos para esa figura. Digamos, para mí es más fácil visualizarlo cuando es un proceso donde se aplasta, pero Ajá. Con esa figura no sabía, la verdad. Entonces, por eso fue que lo pensé así. Sí, en ese caso te puedes imaginar una figura en la cual tiene la línea de partición acá. Digamos, esto estaría en la base de la matriz. Entonces sería formar esta base y esta parte de arriba. Uh-huh. Y con un sistema que va a tener un núcleo en el que le va a hacer este hueco. Entonces, esta parte de acá es la cara superior de la matriz o del dado de estampación es el que va a sufrir más, porque aplastaría el material y lo hace fluir en esta dirección. Pero entonces a él sí se le complica mucho si ya le das a la pieza de partida la altura final que va a tener. Entonces es mejor Okay. que sea un poco más chica, precisamente para que se dé ese proceso que mencionábamos, de que el material
tiene que fluir hacia allá para completar esta figura y después fluye hacia arriba en la cara superior de la matriz para acomodar el diámetro de la parte superior. Ok. Entonces sí, en ese caso sería haber elegido una altura tal vez menor para que se diera el flujo tanto hacia lo ancho como hacia lo alto de la pieza. Sí, yo les decía acá que uno tiene las dos posibilidades, o se fija la altura y calcula el diámetro, o viceversa. Cuando tiene piezas de este tipo, casi siempre es mejor asumir el diámetro, y un diámetro que pueda ser un 85, un 90% del diámetro mayor. Ok. Porque si no, ahí a veces nos pueden dar, o podemos partir de una pieza que no va de alguna forma a propiciar un flujo plástico, digamos, homogéneo. ¿Estamos? Okay. Sí, bueno, gracias. Muy bien. Y ya para solo, Daniel, estás en línea, ¿verdad? Daniel García. Sí, profe. Ok. ¿Vos con cuánto diámetro partiste? Le puse un diámetro de 90. Ok, y con ese diámetro de 90, ¿qué altura te dio? 65.28. Ok, perfecto. ¿Y la resistencia final del material? Igual la saqué con 2.4, entonces me dio 129. Ok. ¿Y la consideración que hiciste para que fuera 2.4 fue porque esta es la figura que se te pareció más, o qué otra Sí, consideración es que hiciste para? yo vi que era como que se aplastaba un poco, entonces obvié el agujero del centro, digamos. Ok. Sí, entonces, ¿te quedó claro lo que habíamos conversado anteriormente? Que Sí, sí, hay un aplastamiento, pero vean que en ese aplastamiento que se da, el material también tiene que fluir y reducir el diámetro de una forma significativa, porque vos elegiste 90 y la parte superior va a tener una protuberancia que va a tener un diámetro de 50. Por eso es que la recomendación sería que en esos casos es mejor utilizar o utilizar un criterio de que el nivel de complejidad que se va a tener para conformar la pieza va a ser un poco mayor. ¿Está bien? sí, profe. Ok, muy Profe, bien. Bueno, profe, entonces, perdón. es que yo tengo unas dudas. Ajá. Tal como a la Sí, hora de analizar. en estos voy a tratar de, es que casi no escucho porque está cayendo una calidad de aguacero que casi no me deja oír. Ok, ya. Sí, ¿ya puedo hablar? Sí. Sí, a la hora de cuando se está calculando como el diámetro final de la pieza, donde dice, digamos, DP, diámetro de la pieza, ahí en este caso, ¿cuál se podría utilizar? ¿El grande, supongo, o el pequeño? ¿En qué parte, perdón, no logro ubicar? Sí, digamos, como cuando se está haciendo el análisis de la pieza, viene como, digamos, a la hora de calcular el diámetro final de la pieza con rebabas. Bueno, sí, que en esta parte nosotros tenemos que sumarle el valor de B. Ajá, Ajá. sí. En ese caso, DP, digamos, el diámetro de la pieza, ¿cuál de los dos diámetros se puede tomar? ¿El de 100 o el de 50? No, en este caso se suma a la parte donde uno va a colocar las rebabas. Entonces, por ejemplo, porque nosotros lo que necesitamos calcular es el área en planta de la pieza. Entonces aquí necesariamente tendríamos que considerarlo acá, en esta parte. Ok. Sí, entonces aquí, digamos, tenemos las nervaduras que van hacia allá y la otra que va hacia acá. Ok. Porque en este caso,
vos me podrías decir, no, profe, yo no le voy a poner las rebabas en la base, se lo voy a poner aquí. Entonces, pero digámoslo de esta manera, ya no correspondería a la figura. Entonces, si le vas a poner las rebabas ahí, entonces el área en planta más bien sería aquí abajo, pero no sería lógico ponerle el sistema de rebabas aquí, en la parte de menor diámetro. Usualmente las rebabas van en la sección, digamos, más exterior de la pieza, donde, digamos, hacia donde hace, digamos, hacia el exterior de la misma, y por eso hay una prolongación del área en planta de la pieza que estamos forjando. Ok, y profe, otra pregunta, si se hace como que se va a sacar se va a partir de un cilindro con 50 de milímetros de diámetro, dice que digamos, la altura sería aproximadamente de 53 milímetros. No podría ser. O sea, si vos te fijaste 50K y esta altura, o sea que la pieza Perdón, iba a tener, diámetro de 100, perdón, diámetro de 100. o sea, te fijaste un diámetro de 100. Ajá, Es que también no debemos fijarnos un diámetro inicial que sea igual al diámetro final de la pieza. ok. Ok, entonces digamos que sea como 90. Exacto, sí, la idea es que fuera, por ejemplo, si ustedes me dicen, yo elegí 85, yo elegí 90, yo elegí 88, eso está dentro de lo permisible. Ya si alguien me dice, es que yo mejor elegí 60, por decir algo, es más, si eligen 60, bueno, por ejemplo, cuando se eligió esta altura de 76, perdón, esta altura de 90, ya este diámetro les daba 76. Entonces, si eligen, si, si eligen un diámetro aquí de 60, más bien esta altura va a ser mayor que la altura de la pieza. Entonces van a tener que reducir esta altura y también conformar la parte lateral, y eso desde el punto de vista operativo sí tiene un nivel de dificultad bastante complicado. Sí, digamos que entonces que sea 90, la altura va a ser menor, digamos, que la de la pieza final. Correcto. ¿Va a ser un alargamiento en lugar de un aplastamiento? No necesariamente. Sí, porque en realidad ahí esta parte de acá experimentaría un aplastamiento, y esto va a propiciar, digámoslo así, aquí se aplasta y propicia el flujo, digamos, aquí se aplasta y propicia el flujo plástico hacia allá. O sea, ahí como hay un efecto de aplastamiento aquí de la matriz, y se propicia el flujo plástico del material en esa dirección. Entonces, digamos, confluyen digamos, las dos condiciones, y bajo esa perspectiva, pues, daríamos prioridad a lo más complejo que se presenta durante el desarrollo del proceso. Ah, ok, y en este caso lo más complejo sería entonces el aplastamiento. Exactamente. Ok, sí, Ok. gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, sí, me quedó una duda ahora que le explicó Fabián lo de las rebabas. ¿Cómo es eso bien, digamos? Yo creí que la rebaba se daba en todo el molde, pero ahora que le explicó eso es como solo en una parte. Es que no sé bien No. cómo sé yo eso. Sí, no. Yo lo que le hacía ver es que las rebabas las sumamos acá y acá. Pero naturalmente las rebabas en las piezas, digamos, las vamos a ver como las veríamos acá. Si nosotros tuviéramos la pieza, digamos, omita que esto existe de aquí para allá. Entonces, esta es la pieza redonda, y si nosotros la vemos en planta, entonces este sería el diámetro final que va a tener el producto acabado, que sería este. Y nosotros le sumamos ese valor B tanto acá como acá. Ajá. De acuerdo, pero la rebaba sí estaría en torno a toda la circunferencia del diámetro final que iría a tener la pieza. Ok. Ok, Sí. muy bien. ¿Alguna otra duda?
yo tenía otras dudas que me surgieron cuando estaba haciendo los ejercicios, pero no sé. Es que una de las dudas es que cuando estábamos haciendo el ejercicio, creo que fue el primero, donde habíamos elegido un diámetro de 110, para sacar el S se hizo, uno de los ejemplos, digamos, se hizo el S utilizando la fórmula de 0,015 por la raíz de la S. Y en la diapositiva decía que la S era el área en planta de la pieza final a producir, pero nosotros utilizamos el diámetro del cilindro inicial, el 110. Entonces no sé cuál es entonces el diámetro que yo debo utilizar ahí, si el diámetro de la pieza que yo estoy inicial o el diámetro resultante, digamos, de mi pieza. Sí, gracias por la observación. Sí, ahí nosotros el diámetro que tenemos que utilizar, ahí se nos escapó y sí es bueno para todos para que hagan la corrección correspondiente. Ese diámetro para calcular AS corresponde al diámetro de la pieza que vamos a obtener. Entonces, para la condición que estábamos estudiando, que era esto, entonces este es el diámetro que debemos introducir a la hora de hacer el cálculo correspondiente. ¿De acuerdo? Ok. Entonces sí, Profe, ahí. sí. Ajá. No, es que le iba a decir otra duda, pero continúe con ese tema. No, era propiamente Bueno, está bien. Con el segundo me salió la duda de la esfera, porque digamos, tal vez, nada más un momentito. Ajá. Acá, sí, como se hace ver, entonces, el problema tal vez estuvo en que aquí lo calculamos con el diámetro de la pieza de partida y es para que se haga la corrección correspondiente. Ese diámetro que debió haberse utilizado para calcular ese, aquí debe corresponder propiamente a lo que acá se indica, que es el diámetro de la pieza final a producir. ok, sí, 120. Profe, Ok, y la otra duda que tenía era, sí, hable un poquito más duro porque casi no la escucho. ok, no sé si ahí me oye mejor. O sigo hablando súper bajito, es que no sé la verdad, pero bueno, voy a tratar de hablar más alto. La otra duda que tengo es que a mí me piden que, digamos, para la parte de la esfera que habíamos calculado, yo sé que no me lo pedían, pero se me ocurrió tratar de sacar las rebabas. El problema es que no sabía cuál era como el área de la esfera, porque es una esfera, ¿verdad? Entonces, para sacar la fuerza también me piden como el área. Y no estaba segura por ser una esfera. No sé si a la hora de decirme usted área de planta es cómo se ve ella desde la vista de planta, que en este caso sería un círculo. Ajá, correcto. Es como si viera, como si fuese un círculo de área equivalente a 4pi r cuadrado. Ok. Y entonces las rebabitas ahí irían colocadas tanto acá como acá. Ah, ok, perfecto. ¿De acuerdo? Sí, esas eran las dudas con ese. Gracias. Muy bien, bueno, con mucho gusto. Profe, Okay. Bueno, sí. digamos, y para geometrías más complejas, como para un cigüeñal, como, digamos, ¿qué criterio tomo para calcular AS? Digamos, ¿cuál AS tomo? Sí, ya usualmente era lo que ustedes pueden ver, lo que pueden ver acá, un cigüeñal generalmente lleva una progresión relativamente parecida a la que se ve acá. Entonces, ahí el AS de la pieza, imagínense, hay que hacerlo con base a digamos, un seguimiento similar a como nosotros lo tendríamos acá.
Entonces, esto sería propiamente el área en planta total, tomando en cuenta las rebabas. Y esto sería el área en planta de la pieza terminada. ¿Verdad? Todo esto que vamos teniendo acá. Entonces sí, hay una diferencia bastante importante entre una y otra. Básicamente lo que se hace ver es que si solo se toma en cuenta el área en planta de la pieza, hay un error muy significativo porque la rebaba introduce un área bastante más grande donde debe apoyarse el impacto que hace la máquina. ¿De Profe, acuerdo? Ok. Ujú. yo le iba a hacer una consulta parecida a esa con el tema de la última pieza, porque de ahí la fórmula que habíamos hecho para el primer ejercicio, para sacar la área final, era tomando el diámetro final más 2 por B, pero como esa no es un círculo, digamos, no tiene un diámetro final, entonces no sabría cómo hacerlo. O sea, yo medio me lo inventé, pero no sé la forma correcta. O sea que para estas piezas, entonces lo que se hace es que para calcular el S, entonces lo realizan con base en, para calcular el S, lo hacen con base en esto. Sí, digamos, en ese caso sí, la S sí la puede calcular, pero para calcular la fuerza que me la pedía en la fuerza de la máquina, la fórmula me pide el área final, y la fórmula que Sí. nosotros habíamos utilizado del área final era utilizando el diámetro final, que era la suma del diámetro de la pieza más el 2 por el B. Ah, ya. Ah, sí, claro. Entonces sí, acá hay que hacer como una especie de descomposición por segmentos. Así, me imagino que ese fue el invento que trataste de hacer para tratar Sí, de aproximarlo de la mejor manera posible. Pero sí, en tienes ese razón. caso, Es una pieza complicada, entonces uno dice, ajá. analiza por segmentos y después dice, ok, el área completa de toda correspondería a tanto y con base en eso hacemos la proyección que se necesita realizar. Y en ese caso a cada segmento se le agregarían las rebabas. Exacto. Ujú. Ok. Sí, la idea es descomponer la pieza por partes de tal manera de que la sumatoria de ellas equivalgan a lo que sería toda la pieza en su conjunto. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra? Con respecto a esta pieza, pues sí, el nivel de dificultad es relativamente alto. Es como cuando estamos haciendo bielas o, o brazos de algunas máquinas que tienen, digamos, salientes y nervios centrales y cosas de ese tipo. Entonces, de hecho, ahí hay montones de cosas que asumir y la idea era básicamente esa, que podamos hacerle evaluaciones a piezas muy simples como esta, que ya vimos cómo se pueden realizar, y después ya a algo como esto. Entonces, para Diego Cordero, cuando proyectaste esta pieza, ¿qué geometría de pieza de partida te habías fijado? Diego. Profe, ese la verdad no lo hice, yo hice el pasado porque en ese algunas medidas no estaban, entonces no estaba seguro cómo hacerlo. Ah, ya, ok. Bueno, este, Rebeca Corrales, bueno, ella me mandó los esquemas. Mejor con Axel. Axel, de qué dimensiones o mejor, qué tipo de pieza de partida te fijaste? ¿Una pletina, una barra o de qué ibas a partir para producir esto? Bueno, Ignacio, ¿qué opción le diste a eso?
Yo al principio lo planteé como con un rectángulo, pero después, digamos, con esos bordeados y demás, se me complicó sacar las áreas, entonces no lo terminé. Ok, muy bien. Bueno, y José Bernal, ¿de qué te fijaste? ¿Una barra o un rectángulo? ¿Una pieza cuadrada? ¿De qué ibas a partir para hacer esto? Bernal se fue. Ok, bueno, entonces, Marcel, Profe, no sé, perdón, ¿sí me escucha? sí, claro. Que yo iba a partir de una pieza cuadrada, pero me pasó muy similar a Ignacio, Ya. que me faltaron como algunas medidas y todo lo dejé ahí. Sí, recuerden que, como les hacía ver, esto, claro que es complicado, a veces cuesta mucho visualizar, pero para que más o menos nos fijemos una idea, ustedes pueden hacerse como una especie de moldecito como en alguna especie de arcilla y lo dejan endurecer y después cogen un poquito de masa, ojalá con un nivel de textura que no esté ni, ni muy dura ni muy suave y la comprimen dentro de esas dos cavidades de un molde de arcilla para que más o menos tengan una percepción de estas consideraciones de flujo plástico. Entonces, por ejemplo, muchas de estas piezas sí podrían partirse ya sea un cuadrado o una pieza circular que vaya a tener una altura más o menos que vaya como de aquí hasta acá. O sea, la suficiente masa de material en una pieza, ya sea circular, cuadrada, hexagonal. Típicamente lo que los fabricantes mayoritariamente hacen es que son, digamos, trozos de barro, son piezas cilíndricas, que van como de acá a acá. Y entonces aquí se propicia el flujo plástico hacia allá y hacia acá para que llene las diferentes cavidades que deben ser llenadas y que ese flujo plástico se dé de una forma lo más regular posible. Porque vean, si ya partimos de una barra cuadrada o un cilindro que tenga una altura, una longitud mayor que la distancia que hay entre los bordes de los dos agujeros, ya eso sí se complica bastante. ¿Qué sería? Digamos, como una especie de recomendación a la hora de proyectar lo que es el dimensionamiento de las piezas iniciales. Hay algunos componentes, como les decía, muchísimo más complejos que otros, pero algo similar podemos hacer ver en el caso de las llaves, que las barras sí, generalmente tienen una longitud que es un tanto inferior, tal vez si lo digamos que esto sea una cosa más o menos así. Bueno, digamos que una llave corona. No me quedó muy bien, pero entonces, la idea es que digámoslo así, la longitud de la barra de partida, más o menos podamos considerarla como acá. Y profe, tal como esa barra sería como un recalcado lo que se le hace. Sí, en ese caso es una especie de recalcado porque nosotros a esa barra circular lo que le propiciamos es un flujo plástico en esta dirección
en esta otra y también en la altura, dado que de una pieza de forma circular lo vamos a convertir en un rectángulo. Ah, ok, gracias. Bueno, ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, Profe, tengo una duda. Ajá. Es que ayer yo lo intenté, pero, o sea, al final saqué la masa, lo partí como en diferentes piezas, pero la masa me dio menor a 1. Y Ajá. revisando la tabla, la tabla está como a partir de 1 es el valor mínimo. Entonces, ¿qué pasa en esos casos, digamos, cuando la pieza tiene una masa menor a 1? Sí, ahí entonces lo que utilizamos es criterio ingenieril. Entonces vamos a buscar la tablita de referencia. Entonces, efectivamente, ustedes tienen acá que lo mínimo que nos dan es 1 kilo. Entonces, si yo asocio que la pieza es del grupo 2, por ejemplo, y es una pieza que pesa medio kilo, no me voy a poner a interpolar como para atrás porque no podría. Entonces, para esos casos, lo que se asume es como si la pieza fuese de 1 kilo. ¿Qué es lo que usualmente, digamos, lo podría evaluar considerando que es el mínimo punto de referencia que se tiene para esa consideración, que es propiamente lo que se nos daría a la hora de proyectar, por ejemplo, una piecita como una llave corona, que la llave puede pesar tal vez unos 250 gramos, dependiendo de la dimensión de la llave. Entonces, sí, en ese caso, la pieza pesaba menos de 1 kilo, pero podemos proyectarlo considerando como si fuese piezas que tendrían este peso. Para ese caso en particular, podemos partir de esa presunción. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, ok. Profe, es que vieras que a mí se me hizo como bolas cuando yo iba a sacar el dimensionamiento, Ajá. porque ahí uno, digamos, yo lo saqué como si fuera un cilindro, como una barra. Ujú. Entonces yo tengo el volumen entre un área igual a la altura, pero esa área, ¿con qué medidas la saco? Es que ahí fue donde se me hizo unas bolas porque yo no sabía si sacarlo con el diámetro máximo, que en ese caso sería los 51, o con la medida máxima de la pieza. Un momentito, estamos hablando de esta, Ajá. o de esta pieza. Sí, digamos, cuando yo saco el área, digamos, de mi cilindro, Ajá. del dimensionamiento, ahí con qué medida saco yo esa área. Sí, porque, por ejemplo, acá, ¿qué diámetro de la pieza te pusiste? Yo ahí usé yo usé los 149, porque yo dije que era como la medida más grande que yo tenía de la pieza, pero eso es lo que no sé, porque digamos, si yo lo puedo sacar con el 1981 o con esa otra, entonces no sabía si irme por la más grande o por cuál. Ok. Sí, acá era básicamente la consideración que yo les hacía ver. Si ustedes parten de una barra que va a tener, bueno, prácticamente 150 milímetros de longitud, que va a estar propiamente que va a ser la distancia entre centros, se va a dificultar mucho el flujo plástico para conformar estos agujeros de acá. Por eso les hacía ver, en este caso, lo más práctico es seleccionar una distancia que está comprendida como entre esta zona y esta otra. Entonces, como ya te fijas la altura, puedes calcular el diámetro que le darías. Entonces, ya con esa pieza, digamos, más chica y de mayor diámetro, es la que vas a aplastar para propiciar el confianza que se necesita obtener. Entonces, tal vez el nivel de dificultad estuvo en fijarte esa distancia de 149 puntos como longitud de la pieza de partida. Sí, perdón.
Ahí Ok. yo, digamos, cuando saco esa distancia, bueno, esa altura, igual tengo que sacar del 80 o 90% de esa medida. O de una vez lo uso como 149. Lo que tenemos es que 149 es la distancia que tenemos entre centros. Entonces, aquí no convendría utilizar una barra que tenga esa longitud. Es más que pues Ok. que haya digamos, a lo sumo, digamos, el caso más crítico, si yo digamos que están haciendo el examen final y que la distancia recomendable, la máxima longitud que podría tener la barra, pues sería de este punto aquí, prácticamente de donde tenemos de acá, ¿verdad? Este podría ser, digamos, de esa distancia máxima. Yo sí recomendaría que fuese inclusive un poquito menos. Pues cuanto menos, y lo sacamos por escala, pero sí lo podemos definir que desde una zona próxima acá, de propiciar flujo plástico hasta completar acá y rellenar las diferentes cavidades que completan digamos, el interior del lado. ¿Les queda claro el por qué la barra no debería medir, por ejemplo, 160 milímetros? Profe, eso es lo que yo iba a preguntar, que si es como para que la barra quepa en el molde, por así decirlo. Porque si no quedaría muy larga. O sea, que quepa. Es que, por ejemplo, si la barra llega acá, imaginen, entonces nosotros aplastamos aquí y el material llega acá y tendría que rellenar, digamos, tendría que hacer hacer como esta. En cambio, si ustedes tienen una barra que va desde aquí hasta acá, digamos, si ustedes tienen una barra, un momentito. Digamos que nuestra barra tenga esta dimensión. Entonces, se fijan esta altura. Y habiendo calculado el volumen total que va a tener, entonces con base en eso, para esta barra, bueno, habría que ver cuál sería el diámetro que va a tener. Entonces calculan altura, bueno, digamos que esto va a ser, entonces calculan ese diámetro y la altura que necesita. La barra, al someterla ya al proceso de compresión, entonces es donde va a experimentar flujo plástico hacia allá, flujo plástico hacia allá, y lo vamos a comprimir en este sitio también. Eso es más o menos lo que podríamos visualizar a la hora de producir un artículo de esas características. ¿Sí? Entonces, Sí, Fabián. ahí que sería recomendable fijar primero, entonces, el diámetro o la altura, digamos, ¿con cuál encuentro cuál? Sí, aquí es más considerar la altura. En este caso en particular, es más la altura, calculamos el diámetro. Ah, ok, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, a mí me quedó una duda. Cuando uno hace las preformas, digamos, para meterlas, siempre van a ir metidas en el molde. Es que yo también tenía como la imagen de tal vez fueran dos bocas, por así decirlo, dos
dos partes de molde y que se cerraran sobre, qué sé yo, una lámina o algo así, entonces que tal vez no toda la pieza iba dentro de ese molde. Pero entonces, con esa explicación que acabo de dar, yo tengo que asegurarme de crear una pieza que pueda meter en el molde de la figura y que luego ya por la presión se mueva a las otras secciones. Sí, es que tenemos los dos, existen las dos posibilidades. Lo que es la forja abierta, donde tenemos nosotros alguna barra larga que se va conformando. Eso, aunque aquí es muy artesanal, supongamos que tenemos una super máquina de deformación. Entonces, puede darse el caso de que haya un lingote redondo que nosotros vamos golpeando afuera. Eso es lo que se llama forja libre. Después tenemos las otras consideraciones donde es esto que estamos haciendo números. Entonces, cuando se estampa, entonces ahí sí, nosotros necesitamos meter dentro de la estampa una cantidad de material que sea suficiente para completar la pieza. Vamos a ver en estas partecitas que es donde estarían las rebabas. Entonces, la forja dentro de una estampa sí requiere que yo coja un trozo finito que tenga esta forma y yo haya hecho los cálculos previos y me haya hecho la cantidad de material que llené, con esa con es que yo la hace el impacto y o en otro sentido la duda. No, era exactamente eso. Entonces, digamos, a la hora de resolver yo un problema, puedo asumir cualquiera de las dos formas de producción, digamos. Sí, partiendo tal vez de una lámina grande y que nada más se cierren, o partiendo de una pieza que yo meta dentro del molde. Sí, puede ser el caso de una, digamos, de una forja de este tipo, donde tenemos puede ser una barra muy larga y usted al final lo que está formando son puntas de lanza. Entonces aquí va golpeando el extremo, lo golpea y cuando la punta de lanza está hecha, entonces se corta el material, lo empuja y hace otra y así sucesivamente. Estamos alimentando el material para allá. Pero también puede darse el caso de que lo que tengamos sea más bien algo como esto, donde nosotros hicimos el cálculo correspondiente y con una barrita que tiene este diámetro y esta longitud era suficiente para producir esta pieza y que además el sobrante va a representar esto que son las rebabas. Pero yo hice el cálculo para que con esta barrita metida dentro de la matriz o del dado se pueda conformar esta pieza. Ok, está bien, gracias. Aquí parecería, sí, con mucho gusto. Aquí parecería que se quedaron cortos. Pero bueno, se hizo el cálculo y el ingeniero a cargo, me imagino, digamos que lo realizó bien y con una barrita de este diámetro y esta longitud le dio que era suficiente para producir esta pieza. Y se aseguró de que llenara bien y por eso quedaron estas rebajas. Ok, sí, porque cuando yo hice el cálculo del último ejercicio, lo pensé como, más bien como una especie de lámina, en vez de una barra. Ajá. Sí, lo podemos pensar como barra, no es, lo podemos pensar como lámina, pero no es lo más típico que uno suele encontrar en estas piezas, aunque sean, como les decía, llaves o, por ejemplo, llave corona o piezas similares, casi siempre se parte de elementos como el que aquí pueden apreciar. Ok. Profe,
Sí. En el último ejercicio, el AS, pero del espesor de las rebabas, la que está en raíz, ¿cómo se saca? Perdón. ¿En cuál? ¿En cuál? El último, el de la diapositiva 29. Acá. Entonces, ¿dónde me decías, perdón? El espesor de las rebabas, el área esa, ¿cómo se saca? El área sería esta. SAS sería esta. Ok, sería entonces pi cuartos por el diámetro. Sí, ahí era donde yo les decía. Entonces, por ejemplo, para sacar el área en planta de estas, entonces ustedes se pueden ir por segmentos. Entonces, digamos, tienen un área acá, después pueden hacer un segmento entre este punto y quizás este otro, y después otro segmento acá, y después unen esos tres. Es un poco complicado, pero sí, la forma es es un tanto, digamos, irregular, pero es la forma de cómo lo pueden hacer. O, digamos, usted dice, bueno, si hago una línea más o menos, digamos, si hago como una especie digamos, de rectángulo, donde lo que pierdo aquí lo gano allá, más o menos ando con esa aproximación que hace un rato alguno de ustedes mencionaba, que lo hizo por segmentos y al final realizó la sumatoria correspondiente, o hago una forma aproximada regular de un área un tanto irregular. Ahí usan todo el criterio ingenieril que es válido para solucionar este tipo de ejercicios. De acuerdo, Andrea. ¿Era en ese sentido que iba la duda? Sí, profe. Ok, muy bien, gracias. Ok, bueno, entonces ya eso correspondería propiamente a los elementos que quería discutir con ustedes relacionados a la forja. Y si no hubiera ninguna duda adicional, pasaríamos a análisis relacionados con el proceso de estamos. Muy bien. Bueno. Creo que sí, profe. Tal vez más adelante, antes del examen, podríamos hacer otro tipo de ejercicio similar a este, como porque de ahí tenemos que aprender mejor a cómo elegir una pieza adecuada o así, pero creo que se entiende, digamos, el procedimiento. Ok, muy bien. Bueno, entonces, vamos a también en algún momento les dejaré algunos aspectos relacionados con lo que correspondería a a lo que son ejercicios que tengan que ver con los diferentes procesos que hemos visto y que en algunos casos podríamos obtener, por decir algo, con extrusión inversa y embutición se puede fabricar el mismo artículo. Hay otros cosas de tipo, pero podemos hacer ejercicios que combinen diversos procesos u otros que sean ya más propios de un caso en particular. Ahí los estaremos de alguna forma creando para hacérselos llegar y tratar de que practiquen dándole solución a ese tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver lo que corresponde a el proceso de gestión. ¿Lo pueden ver en pantalla?
¿Se ve en pantalla la presentación? Yo no veo que haya cambiado, ¿No? profe. Por el momento veo la No, anterior. profe. No ha cambiado. Bueno, ¿la logran ver? Fabián, ¿se ve? Por el momento no, profe, solo le veo una foto suya. Ok, bueno, ya ahorita lo de la presentación correspondiente a lo que es el proceso de forja. Vamos a ver un pequeño video relacionado con lo que es la forja de aluminio. Sí me logran escuchar, ¿verdad? Manuel. Sí, Sí, profe. profe, ahí se lo Sí, profe. escucho. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño video asociado a lo que es quizás el mayor ámbito de cobertura que tienen los procesos de extrusión hoy en día. Hace algunos años atrás era muy utilizada, por ejemplo, para envases para muchas cosas. No sé, bueno, es que ustedes son muy jóvenes, pero cuando uno era muchacho, por ejemplo, qué sé yo, la Colgate, todas estas cremas generalmente venían en un envase de aluminio. Cosas de ese tipo eran fabricadas por un proceso de extrusión inversa. Acá a nivel nacional habían empresas como Basa y otras similares que en algún momento estábamos ejerciendo en el campo de lo que son procesos de fabricación, que se llama técnicos y empresas similares, eran los bloques en los cuales se hacían los procesos de extrusión. Pero muchas de estas empresas migraron a lo que es hacer estas envolturas en plástico, dado que sale muchísimo más económico. Hoy en día, a nivel nacional, y casi que esto es una realidad a nivel mundial, es la construcción, la fabricación de perfiles de aluminio, como los que hace Extralum, lo que tiene mayor, en lo que más se trabaja en la parte de extrusión. Y lo que ahorita vamos a ver es, aunque es genérico para la producción de sí es muy importante hacer ver que es una rama que tiene bastante importancia a nivel local, dada la producción que tiene esa empresa. Vamos a ver propiamente el video, empezamos con las características generales que involucra el desarrollo de ese proceso. ¿Se escucha bien? Fabián, Manuel.
Está la página de YouTube, pero el video todavía no está corriendo, ¿verdad? No, lo tengo parado. ¿Se Usted sí se escucha bien. Usted sí, profe. ¿Cómo? Usted sí La se narración escucha del bien Señor en se el video. escuchaba, pero el No, Señor no se escucha. no sabría decirle porque está Que en no está pausa. Ah, corriendo, bueno, profe. ahorita sí, ahorita ya cambió la pantalla y ya no. Se salió el profe. Siento que todos nos Sí, yo quedamos como tampoco lo súper pegados. escucho. Hace rato le está fallando el internet, profe. Sí, Lo eso perdimos, estaba bien. muchachos, lo perdimos. Y nadie tiene así como el número del profe, como para decirle, o no sé ni siquiera si puede volver a entrar a la reunión. No, la verdad es que pocas veces tengo un número de profes, menos de conejo. Pero yo tengo el número, voy a ponerle un mensaje. Dale.
O se le fue la luz o algo, porque no le llegan ni los mensajes tampoco. Qué madre. Sí, no sé. Y no puede mandarle un mensaje como por normal. O si quiere me pasa el número y yo le escribo ahí como por normal, si le da vergüenza. Si no, mándele usted. Va hoy. Ok. Porque de al rato si se le fue internet o la luz o quién sabe. ¿Me logran escuchar? Sí, profe. Sí, profe. Es que como que la red se puso inestable y se cortó. ¿Pudieron ver parte del video o del video no se pudo ver nada? No, profe, yo No, no. profe, no vimos nada. No se pudo ver nada. Bueno, entonces, de ni modo. Entonces tenía un rato de que no estábamos viendo. ¿Pueden ver la presentación? Ahí se está cargando, supongo, todavía no se ve. ¿Se ve la presentación? ¿Perdón? Todavía no, creo que debe de estar cargando. Ya. Ahora sí. Ya. Bueno, pero ese que estábamos viendo era un video donde está muy enfocado hacia lo que es la obtención de perfiles de aluminio. La versión era más o menos buena. Pero en todo caso, nada más hay YouTube y ponen extrusión de aluminio. Se los encomiendo que si tienen oportunidad entre hoy y mañana, que lo observen. Una idea un poquito más clara de las características generales. Incluso algo que de alguna manera tiene un significado de muchísima relevancia para todos nosotros. Hay algo que un vasto sector de lo que es la parte integral tiene que ver con las matrices o utilaje, como dice aquí, relacionado con la producción de estos elementos que son esenciales en la producción de elementos extruidos. En acero de muy altas características porque la temperatura de trabajo ronda los
500, 520 grados en que sería para perfiles y unos más complicados que otros. ¿Me logran escuchar, Stephanie? Sí, profe, ahorita sí. Sí, es que, vean, en este momento, hace un poquito, salí del aire, ¿verdad? Es porque, bueno, cuando caen los rayos, se va el sistema. ¿Pueden ver lo que está en pantalla? ¿Pueden ver lo que está en pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, bueno. Hace un ratito que salí del aire, lo que le estaba contando es que esto es como el patrimonio que manejan muchas de las empresas que aplican procesos de extrusión, porque entre lo que es el proceso, precisamente las matrices correspondientes para tomar el tocho o pedazo de partida y hacerlo, digamos, fluir a través de la cavidad de la matriz. Y aquí tenemos un perfil de forma muy, muy simple, pero en el video que van a ver posteriormente en la noche antes de acostarse, van a ver que hay perfiles de formas muy, muy, muy complejas y cada día toma más auge lo que son los sistemas de fabricación de estas matrices, porque si no fuera por ellas, pues sería imposible fabricar los mismos. Acá tenemos una ejemplificación de lo que sería propia extensión de una barra extruida, que también podemos hacerlo mediante ese proceso. Entonces, a nivel general, nosotros tenemos que hay dos tipos de extrusión, lo que es la extrusión directa y lo que es la extrusión inversa. Entonces, en un proceso de extrusión
en un proceso de extrusión directa, como los que estamos observando acá, generalmente están orientados en caso de aplicación más importante, pero también se pueden obtener barras de diferente diámetro a partir de lingotes con un diámetro muchísimo mayor. No es lo usual, generalmente hay otros procesos de fabricación donde es más apropiado la fabricación de barras, pero utilizar, dado que con la extrusión es el proceso de fabricación donde se logran los más altos valores de los grados de deformación del material que pueden aplicarse. En términos generales, yo tengo que la extrusión directa es aquella en el cual el flujo plástico del material tiene la misma orientación que tiene el empuje del pistón de deformación. Entonces nosotros aplicamos la fuerza en este sentido y a su vez el material se desplaza en ese mismo sentido. Cuando tenemos la extrusión inversa, luego lo vamos a ver, el desplazamiento es al contrario. Veremos bajo esas consideraciones. Acá tenemos referenciado algunos de los tipos de materiales que usualmente podrían ser sometidos al proceso. Entonces, aunque bien pueden extruirse a rosas, normalmente lo que es la extrusión de ya sea aluminio comercialmente puro o algunas aleaciones de este material. Y como pueden ver, nosotros tenemos que los límites de deformación admisible que se pueden conseguir son deformación admisible asociada con lo que tiene que ver con esas relaciones de área entre el producto inicial y el producto final. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos un elemento de prácticamente una pulgada de diámetro y que vamos a adelgazar de tal manera de que si este material, por ejemplo, fuera aluminio y vamos a aplicar el máximo nivel de deformación admisible que se pueda aplicar para ese material, entonces determinaríamos cuál sería el diámetro final que se aplica. Nosotros pasamos prácticamente de 1 pulgada de diámetro a 1/4. Es decir, hay una reducción de área bastante grande que difícilmente podría conseguir en ese orden. Porque precisamente dominan esos esfuerzos de compresión y sobre todo por la alta deformabilidad del material hacia ese proceso es que podemos conseguir una tasa o un grado de reducción tan alto como el que aquí podemos observar, de que muchas veces nosotros no necesitamos llevar el material hasta el grado de deformación máximo que se requiere. Vimos, por ejemplo, en el caso de lo que tiene del diámetro de una barra, por ejemplo, que se va a destinar a la fabricación de tornillería, al cual previamente le hicimos la cabeza mediante un proceso de recalcado, que el vástago conserva el diámetro y nosotros lo que necesitamos es propiamente extruir el extremo de tal manera de que solamente lo hacemos para que una vez que le laminemos la rosca, la misma alcance el diámetro que se pide para que vibre con lo que es el diámetro final que va a presentar el vástago. Entonces, como podemos apreciar acá, podemos emplear ya sea la máxima capacidad de deformación del material para adelgazarlo al mínimo valor posible, o ya en otros casos, por ejemplo, si fueran aleaciones ferrosas,
tenemos acá los límites máximos de deformación que se pueden aplicar, pero a su vez nosotros podemos decidir si le vamos a aplicar una deformación de un 40, un 30, un 20%, según las modificaciones dimensionales que necesitemos hacer en el producto que vamos a extruir. Bueno, por hoy vamos a quedar acá. Mañana continuaríamos propiamente con lo que es el desarrollo de este proceso y como les decía, traten de buscar que les mencionaba, sobre todo para que tengan un poquito más de noción en algo similar, de tal manera de que se pueda ver con mejor nivel de detalle todo lo que tiene que ver con la fabricación de perfiles extruidos, que es el mayor campo de acción que tienen los procesos de extrusión que se desarrollan a nivel local. Ok, ¿alguna consulta? Muy bien, bueno, entonces nos veríamos mañana, igual a la 1. Esperamos que no haya rayería por esta zona y que no hayan cortes en la red como se nos dieron hoy. Muy bien, bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta luego. Bueno, hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Bueno, hasta luego.